La Agenda 2030 para nuestra universidad es una hoja de ruta, pero eso es el resultado. Antes es la posibilidad de pensar un futuro en común. Las instituciones y las comunidades es mucho más fácil que puedan transformarse y asumir los desafíos que tienen cuando esos desafíos se debaten y se piensan de manera colectiva, porque es la propia comunidad la que luego se apropia de esas definiciones. No hay transformación que se produzca por voluntad de alguna autoridad, sino hay ganas en la comunidad de que algunas cosas sucedan. Y eso aportó la agenda, una instancia democrática, participativa, que convocó a toda la comunidad de la Universidad Nacional de Rosario a pensar cómo estamos y a imaginar lo que nos falta hacer para cumplir con nuestra misión y estar a la altura de las circunstancias de lo que la sociedad necesita y espera. La Agenda 2030, en este contexto donde estamos viviendo, de la sociedad de la información, de los cambios tan acelerados, lo que busca es ser una hoja de ruta para la universidad. Es decir, cuál es el horizonte que deseamos, a dónde queremos llegar como colectivo, qué nos proponemos a 100 años de la reforma universitaria, qué nos proponemos, hacia dónde vamos, para contribuir desde la universidad a un desarrollo más inclusivo, más sostenible. Por eso también el guiño al 2030, ¿no? La idea de la universidad como un actor fuerte en territorio, vinculado con los otros actores y comprometido con el desarrollo, con la producción de conocimiento, el desarrollo científico, tecnológico, pero comprometido también con la realidad donde está inserta. Significó primero un espacio de trabajo, un espacio de discusión abierta, colaborativa, con la idea de pensarse a sí misma y de establecer de alguna manera un marco de situación o un diagnóstico de situación y un programa de desarrollo, o por lo menos de objetivos deseables para el desarrollo durante los próximos 10 años. La Agenda 2030 fue un proceso de planificación, ¿no? Decimos, y en nuestros documentos están, que hablamos de una hoja de ruta. A mí me gusta pensar, para poner en valor esto de un proceso de planificación estratégica para la universidad, que tuvo la característica de hacerlo colaborativo, ¿no? De convocar a la comunidad universitaria, pero también a la comunidad que está por fuera de la universidad. Parece que eso fue un cambio muy importante, es decir, no nos miramos a nosotros como universidad solamente, sino la universidad en el medio, insertada en la sociedad y fundamentalmente en el territorio de lo local o al menos en la región. Que identificó un horizonte en un contexto donde hay muchos cambios. Y creo que esto nos interpela para tener claro que la agenda no es algo que se construyó de una vez y para siempre, que necesitamos renovar, revisar estas prácticas y estar con esta mirada de futuro como colectivo que nos permite producir cosas de valor para la universidad a su interior y para la región, como decíamos. La universidad, a partir de esto, que fue un proceso de discusión con cantidad de actores de la región, ha logrado un posicionamiento diferente, pero no nos podemos quedar ahí, no lo podemos pensar como un plan de etapas que se cierra, sino como un andar donde podemos ir y estamos logrando algunos puntos, pero necesitamos siempre seguir planteándonos horizontes. La Agenda 2030 nos lleva a un escenario que me parece que además fue un escenario muy consensuado por los actores, esta idea de que tiene que efectivamente poder hacerse cargo de los desafíos del presente, que obviamente son muchos los desafíos del presente, pero también tener la particularidad de tener un horizonte de futuro para poder articular con ese futuro, ¿no? Entonces pensar en una universidad de excelencia, pensar que la innovación como motor de esa excelencia, la idea de estar penetrado por conceptos muy actuales como el feminismo, como la inclusión, como la igualdad,
Por eso, en ese sentido, los Objetivos de Desarrollo Sustentable sirvieron efectivamente de paraguas. Digo, usar los Objetivos de Desarrollo Sustentable como elementos para nutrir las estrategias y los proyectos de la universidad. También ahí hubo una cuestión muy interesante. Digamos, esta cosa de ponerle 2030 a la agenda también tuvo que ver con el guiño al futuro, claramente, pero también acompasarnos con el mundo cuando habla de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, ¿no? Aquí un paréntesis respecto de la sustentabilidad. Esa idea de sustentabilidad económica, ambiental y política me parece que también sirve de paraguas para todos los proyectos que puedan surgir. Surgieron de la propia agenda o pueden surgir después, ¿no? O sea que ese paraguas de la sustentabilidad en tiempos tan críticos, nosotros estábamos convencidos que es un buen paraguas para trabajar desde la universidad. Hubo distintas instancias colaborativas, donde en algunas instancias se invitaron personas representativas de distintos espacios de la universidad y otras se hicieron de forma más abierta, donde cualquiera podía participar. Bueno, y todo esto fue de alguna manera recuperando ideas, nociones, conceptos, y todo ese material se fue ordenando con un grupo de trabajo y de allí se fue de alguna manera extractando el material con el cual se confeccionó la agenda definitivamente. La planificación lo que permite es, si es un proceso que se hizo de manera adecuada, tener herramientas y dispositivos que pueden ser utilizados en cualquier momento, en el mismo momento en que se hizo el proceso, pero también tienen que tener la característica de poder ser usados en situaciones críticas. Y me parece que la agenda fue efectivamente un buen instrumento, un buen dispositivo que la comunidad universitaria pudo utilizar en pandemia. Y eso me parece que también lo pone mucho más en valor, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un proceso virtuoso donde se puso a prueba que también este proceso de planificación, esta agenda, puede ser utilizado en un proceso crítico. Entonces me parece que ahí también, otra vez, poner en valor la idea de planificación, ¿no? La agenda se cierra muy poquito antes del comienzo de la pandemia, 15 días antes, ¿no? Trabajamos muy intensamente en muy corto tiempo, esto hay que decirlo, un proceso colaborativo de muy corto tiempo, en 3 meses, 4 muy intensos, de diálogos muy intensos. Se produce la agenda, 15 días antes de pandemia la presentamos. Cuando estalla pandemia, uno de los grandes desafíos de la universidad fue seguir funcionando desde este aislamiento donde estábamos todas y cada uno. Y la agenda permitió un piso común donde habíamos discutido algunas cosas como la innovación en las prácticas pedagógicas, la búsqueda de formatos no habituales, la incorporación de pedagogías virtuales. Este piso colectivo, estos acuerdos que se vinieron trabajando durante la agenda, fueron algunos de los elementos que creo que permitieron que rápidamente Universidad de Rosario fue una de las primeras que puso todos sus servicios en línea, sus servicios pedagógicos, educativos, y creo que ahí la agenda empezó a mostrar su potencial. Más allá de eso, claramente algunos proyectos tuvieron un delay, un tiempo, pero en perspectiva, ahora a 2 años largos de estos 3, podemos decir que esta hoja de ruta siguió siendo una hoja de ruta significativa. Yo creo que la pandemia hizo más evidente la urgencia de algunas transformaciones y al mismo tiempo habilitó que algunas cosas sucedan de manera más rápida. Hay un dato muy particular y que pone en evidencia el conocimiento de la comunidad, de sus fortalezas y sus debilidades, que nosotros definimos la Agenda 2030 previo al inicio de la pandemia. Y muchas de las cosas que hicieron evidente con la pandemia que era necesario impulsar en la universidad como transformación, ya se había definido previamente por la comunidad como una prioridad. Había conciencia de esa necesidad. Entonces, la pandemia lo que hizo fue, en todo caso, exponer más la urgencia y la necesidad de esas transformaciones, y al mismo tiempo el estado de excepcionalidad lo que habilitó es que pudiéramos avanzar más rápidamente en algunos cambios que quizás en tiempos normales hubiesen demandado otro tipo de esfuerzo y otros tiempos.